anudar, mira. Entonces, les decía, vamos a trabajar algunos conceptos que después vamos a aterrizar en el último de nuestros encuentros a lo práctico, de experiencia, de excelencia de clientes, para luego sí ya adentrarnos en lo que tiene que ver con algunas técnicas como el storytelling, el uso de testimonios, de comparativos y demás, para persuadir y convencer a nuestros clientes y lograr verdaderamente conexiones que conviertan, que es un poco lo que nos trae por estos lados, ¿sí? Hoy es el último de los encuentros virtuales. Después seguramente las chicas, no sé si Cande por ahí nos puede contar, pero si no, después también nos van a avisar cuándo es el encuentro presencial, cuándo es, no, el jueves 17, pero el lugar del encuentro presencial y por supuesto, como nos había contado Vero en su momento, los que lo pueden, los que lo vienen haciendo online, por supuesto que lo vamos a transmitir también online. O sea que, para que después las chicas ya de la cámara nos informan todo, ¿sí? Pero bueno, gente, vamos a ir arrancando. Voy a compartir pantalla, si me permiten, así vamos guiándonos con la presentación que hemos preparado. Y por supuesto, recuerden, todo esto tiene como un gran foco, que es que para que funcione necesitamos, bueno, justo ahí Pame, espérenme que justo esta Pame la voy a admitir, si no me voy a tener que poner a admitir desde la otra compu, así no lo sientan. Les decía, todo el foco de todo esto es que ustedes verdaderamente puedan pasar a la práctica, pasar a la acción y aterrizar y empezar a aplicar los contenidos que vamos viendo en cada uno de los encuentros, ¿sí? Podemos empezar con esta distinción, que es hablar de experiencia y excelencia. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Y cómo, por supuesto, se complementan, ¿verdad? Digan, déjenme saber si se ve la pantalla que hemos compartido. ¿Me dicen si se ve? ¿No? ¿No? A ver, espérenme No, que les no se comparto la ve. pantalla de nuevo. No, ahí les comparto de nuevo. Justo era que, gracias por avisarme, justo estábamos admitiendo y pantalla. Ahora sí. Ahora sí debería verse bien, me avisan cualquier cosa y yo, bueno, cuando me diga que vayan entrando gente, las vamos admitiendo, ¿sí? Estos conceptos de experiencia y de excelencia de clientes, vayan contándonos en el chat si los vienen utilizando, si los vienen aplicando, si los conocen, pero fundamentalmente lo que intentan es fortalecer nuestras ópticas en comparación con las grandes cadenas, por ejemplo, fortalecer la óptica como espacio de cercanía para nuestros clientes, de vínculo, y cuando digo de cercanía, por supuesto de cercanía física, pero también de cercanía en relación al vínculo, que es un poco lo que venimos viendo, ¿no? Las conexiones emocionales son las que venden. Y la experiencia y la excelencia tiene que ver con conexiones emocionales casualmente, ¿sí? Por un lado, experiencia, que es lo que está en la primera columna, tiene que ver con todo el mapeo de todas las interacciones que un cliente tiene con nosotros desde el primer contacto hasta el último. Y ahí recuerden algo que veíamos en el encuentro anterior, cuando hablábamos de la atracción. Cuidar el momento cero, ¿sí? Es todos los puntos de contacto que tienen desde el primer contacto con nosotros hasta el último, pero no nos olvidemos del contacto cero, del momento cero, que es cuando chequean nuestras redes sociales, cuando nos buscan en Google, cuando pasan por nuestras ópticas, por nuestros locales y solamente los miran, evalúan, ¿sí? Ahí ya estamos o deberíamos estar trabajando en la experiencia de nuestros clientes, no solamente cuando entran a la óptica por algo particular, ¿sí? Por supuesto, hablar de experiencia involucra, como hemos venido hablando en todo este programa, emociones, percepciones, sensaciones que el cliente experimenta en cada momento. Vuelvo a lo mismo, que nos stalkean en las redes sociales, que pasan por nuestro local, que entran, que se miden, que pagan, que hacen un reclamo, que vienen a hacer un retiro, ¿sí? Todos esos momentos importantes tienen que estar por nosotros mapeados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tenemos que saber cuáles son esos momentos más importantes para intervenir
emocionalmente en esos momentos. Ejemplo, las redes sociales ya sabemos que es el momento cero. Bueno, ¿qué estoy haciendo en mis redes sociales para trabajar sobre la experiencia? Ya sabemos que el primer encuentro, el primer contacto cuando vienen a nosotros, ya sea un cliente nuevo o un cliente frecuente, es un momento crucial, el momento que inicia los primeros segundos. Bueno, espectacular. ¿Qué hacemos en ese momento, en esos primeros segundos, para activar botones emocionales? Lo mismo cuando se lo mide, ya sabemos que los visuales priorizan algo, los auditivos van a priorizar otra cosa, y así. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Sí? Entonces, toda la experiencia tiene mucho de método, ¿sí? Tiene mucho de sistematización, de orden, de estructura, no solo lo que se va dando, sino que ya sabemos, como dueños de las ópticas o como quienes estamos enfrente de estos negocios, que hay momentos que son críticos, ¿sí? ¿Qué hago en cada uno de esos momentos críticos para involucrar emociones, percepciones y sensaciones positivas que ayuden a que mi cliente, ya sea nuevo o frecuente, experimente una buena experiencia? ¿Sí? La experiencia también se construye a través del tiempo, a través de un montón de factores. La atención, el producto, el ambiente, la publicidad, la comunicación, la resolución de problemas, ¿sí? Entonces, a través de todos esos momentos vamos construyendo la experiencia. La experiencia no es, uy, perdón, no sé qué todo, no es algo que se construye de una vez y para siempre, sino que la experiencia se va construyendo en cada momento y en cada punto de contacto, ¿sí? Por su, por su lado, también tenemos la otra columna, excelencia, corrijo. La excelencia es otra cosa distinta a la experiencia, pero que se complementa. La excelencia es el nivel más alto que podemos lograr en la interacción con cada uno de nuestros clientes. La logramos cuando no damos todo lo que el cliente espera, sino damos más de lo que el cliente espera, ¿sí? Tenemos atenciones, tenemos gestos, tenemos detalles con nuestro cliente que van más allá de los estándares más altos que ellos han tenido sobre nosotros. Cuando logramos sorprenderlos positivamente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ser muy creativos y constantemente estar pensando en qué momentos de la interacción con mi cliente voy a dar más, voy a hacer algo extraordinario, es decir, algo fuera de lo habitual. Entonces, si, no sé, me recuerdo a los chicos que contaban lo del café, por ejemplo, para los días fríos, ¿sí? Y podría ser luego, no sé, eh, y podría ser después, para los días más calurosos, una limonada mientras esperan, lo que sea. ¿Qué hago distinto? ¿Qué hago aparte? ¿Qué hago diferente a lo que hace el resto? Ambientes climatizados está dentro de lo que el cliente espera. No pasar ni frío ni pasar calor cuando me espera. Ahora, que yo haga ese upgrade, que yo haga un poquito más, que le ofrezca un café, que le ofrezca un refresco, que haya un espacio para que los niños se entretengan mientras los padres se miden, se prueban los lentes y demás. Ese es el upgrade que hace a la excelencia, ¿sí? Que por sobre todas las cosas, los clientes lo valoramos en momentos críticos. Por ejemplo, en el momento de pago, en el momento de retiro, en el momento donde hay un conflicto, un problema, una objeción, y cómo la óptica lo resuelve, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir así los veo, no sé si hay alguien que haya abierto las cámaras o alguien que haya escrito algo para poder leerlo. Entonces nosotros no solo vamos a apuntar a la experiencia, a que la experiencia de nuestros clientes sea la mejor posible que podamos alcanzar, sino que además, porque estaba viendo la pantalla, pero yo los veo, ¿eh? A ver, acá hay preguntas. El material del último encuentro entiendo que ya se los deben haber mandado, ¿sí? Pero este encuentro, el material de este encuentro también lo van a tener. Yo se los voy acumulando en el mismo archivo, ¿sí? Esto, por ejemplo, va a estar en la página 53, o sea que tienen un montón de materia. Entonces les decía, y retoman, vamos a apuntar no solamente a medir la experiencia y a ser los mejores valorados en términos de experiencia, sino que además vamos a procurar la
excelencia. Es decir, sorprender, sobresalir y hacer cosas y tener detalles fuera de lo habitual con nuestros clientes, ¿sí? Déjenme saber, el que quiera desmutea y el que quiera chatea, si están midiendo la experiencia, los niveles de satisfacción de sus clientes y cómo. ¿Mm? Déjenos ahí si lo están haciendo y si no lo están haciendo, también cuéntenos, como para tener un poquito de información de ustedes también en relación a eso, ya que en el próximo encuentro la idea es que podamos construir formularios y demás en base a todo esto, ¿sí? Mientras ustedes escriben, acá Leila dice, nos medimos con la opinión de Google, las estrellitas, bien, pero estaría bueno un formulario. Sí, Leila, sí, más allá del Google, que digamos que nos da un gran termómetro, podemos estructurar encuestas de satisfacción de nuestros clientes, ¿sí? Para complementar lo que ellos ponen en Google, ¿sí? Incluso hasta para que no solamente la valoración sea la estrellita y algún comentario, sino que ir a medir lo que específicamente cada uno de nosotros quiere medir. Digo, pueden complementar, ahí hay otro grupo, ahí los leo, que también lo miden con Google, complementen la medición de Google, que por supuesto la necesitamos porque es la que le da visibilidad, la que hace que se vea, que yo los googleé y encuentre comentarios excelentes y demás, o sea, es muy buena herramienta publicitaria, pero de pronto podemos pensar en complementarla con algo más interno también, que de pronto no va a quedar exhibido en las redes, en internet, pero sí que nos va a dar información muy importante. Hasta podemos saber quién lo atendió, cómo lo atendió, qué mejorarían. Sí, ya vamos a ver algunos ejemplos y vamos a seguramente estructurar y vamos a pensar en qué momentos se deberían completar esos formularios. Vamos a trabajar mucho sobre eso, porque verdaderamente, si pensamos en lo que hablábamos el primer día como tendencia, esto de la venta consultiva, el foco en la experiencia y en la excelencia, es fundamental verdaderamente poner la opinión del cliente en el centro, ¿sí? Y bueno, ¿qué opinan mis clientes? Y tomo esa opinión de mis clientes como el foco de lo que voy a ir trabajando, ¿sí? Ahí voy a leer los comentarios que sé que han ido llegando, así vamos viendo cada uno. Bueno, a ver, dicen por acá. Bueno, Leila, la leí. Nosotros lo medimos con la opinión de Google, excelente. Estaría bueno un formulario, creo que sí, Leila, para complementar y que me traiga más información. Mientras más datos, mejor. Estamos en la era de los datos, entonces necesitamos datos. Nosotros medimos con las reseñas de Google, dijo Meli, excelente Meli. Acá Mara dijo, nosotros no lo medimos. Leila, por otro lado, nos cuenta, también nos pasa que hay personas mayores que no saben responder encuestas ni tampoco Google. ¿Cómo se podría hacer? Ahí te cuento alguna experiencia que hemos hecho en la consultora y que ha funcionado. Nati, no lo medimos. Como principio, si queremos trabajar sobre la experiencia y la satisfacción de los clientes, tendríamos que medir. En esto de, si no tengo medición, es muy difícil medir, ¿sí? Por ejemplo, cuando terminemos este programa, después del encuentro próximo, yo les voy a mandar una encuesta a ustedes, ¿sí? Porque a mí me sirve como consultora para tener esa medición, tener esa opinión, tener ese termómetro para poder mejorar para el próximo encuentro que hagamos. Entonces, tienen que pensarlo así. Si no mido, es muy difícil mejorar las áreas que yo quiera mejorar, ¿sí? Entonces, es una opción interesante complementarla con Google, que además de medir, es publicitar. Con las personas más grandes, entiendo que ahí se refieren fundamentalmente a la brecha tecnológica, ¿sí? Una experiencia muy interesante que, por ejemplo, de la consultora hemos hecho en un centro de salud, donde va gente más grande, digamos, va de todas las edades, pero con los más grandes se ha instalado eso, es que hay una tablet en el mostrador y nosotros no, la secretaria o quien está atendiendo lo invita, pero le va ayudando a entrar al formulario, ¿sí? Está el formulario abierto, si quiere puede complementar y solamente son toques, ¿sí? Si el cliente lo quiere hacer en privado y si no lo tendremos que ayudar nosotros. La otra opción es el papel, pero también es más fácil hacerlo por formulario o es más
moderno, más innovador, pero si no podrían hacerlo por papel, imprimir el mismo formulario y que el cliente de pronto lo complete y después ustedes lo tienen que cargar en el formulario, por ejemplo, de Google, si lo hicieran, ¿sí? Entonces, hay muchas alternativas, va a depender de cada caso, pero sí es importante pensar que si, por ejemplo, a mí me visitan 100 personas, si nos visitan 100 personas en un mes, tenemos que enviarle a esas personas después de cada visita a nosotros, o después del cierre de la venta, o de no cierre, lo ideal es siempre después de cada visita, ¿no? Por más que sea repetido, ya de última la gente no va a contestarlo, para que tengamos una muestra representativa, ¿sí? Tener una muestra representativa es muy importante. No solo midan a los que le compran, los que compraron, no solo midan a los que no compraron, no solo midan los clientes, miramos todos los que más podamos y tengamos las muestras lo más representativas posible. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué compró el que compró? ¿Y por qué no compró el que no compró? Y es tan importante saber qué valora el, el que más satisfecho está y qué valora el que menos satisfecho está, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer cruce, ¿sí? Pero en eso es importante primero saber qué queremos ir a medir, ¿sí? Déjenme que hay otro comentario acá que me gustaría leer, así le damos respuesta. Se podría a la semana de entrega del anteojo mandarles un mensaje por WhatsApp y consultarles cómo se sintió con el producto y la tela. Acá alguien preguntó al final de la compra o cuando retiran. A ver, lo ideal sería, si yo lo hago al final de la compra, estoy midiendo solamente los que me compran. Entonces ahí tengo un sesgo, ¿sí? Si yo lo hago en el momento que retiran, también estoy midiendo al que contrató mi servicio, al que compró mi producto. Yo les diría que traten de medirlo en todo, ¿sí? Como en el banco, ¿vieron cuando vamos al banco que me di vuelta del banco, salí del cajero y ya me llegó un mensajito de WhatsApp para medir la experiencia? ¿Les llegan los mensajitos? O de cualquier otro, ahí está, bueno, son eso. ¿Los contestamos siempre? No, contestamos siempre, contestaremos algunas veces, otras veces no, algunos no contestan nunca y demás. Yo les diría que midan todo. Si yo solamente mido después de que han comprado, tengo una mirada sesgada. A menos que, por estrategia, solo me interese en este momento medir los niveles de satisfacción de mis clientes efectivos. Pero yo les diría que lo más rico es que puedan medir todo, ¿sí? Mientras, si pueden medir todo, muchísimo mejor. Y ya les voy a ir contando diferentes mediciones que podemos ir haciendo y las vamos a trabajar seguramente después en la práctica. Entonces, la experiencia del cliente es todo el camino que recorre. Y en esa experiencia hay tres grandísimos factores que intervienen. Uno es del que hemos venido hablando hasta aquí, la comunicación y la calidad de la atención, ¿sí? Ese es un factor que es indiscutible, ¿sí? Hay otro factor que tiene que ver con procesos, con pautas y con lineamientos que también hemos conversado, pero que ustedes tienen que aterrizar en sus ópticas. Ejemplo, yo voy a la óptica de Laura. Laura me atiende fabulosamente bien, pero tiene unas demoras tremendas en entregarme los trabajos. La atención, la comunicación es excelente. Lo que falla es el proceso que ella tiene, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que medir todo, no solamente que me atiendan bien, porque me pueden atender muy bien, pero no me están dando el producto, el servicio a tiempo y forma, y, y que me atiendan bien sirve la primera y la segunda vez. Ya la próxima es decir, bueno, buenísimo, pero voy a otro lado. O buenísimo, pero no estoy tan satisfecha, me tratan bien, pero no me resuelven, ¿sí? Y para eso son procesos, pautas, lineamientos, ¿sí? Voy a la óptica de Laura, cuando me atiende ella, me atiende fabulosamente bien. Ahora voy y hay otra persona, no me atiende tan bien. Entonces, lo que falla es el proceso, la pauta y el lineamiento, que tendría que hacer que yo vaya, cuando vaya, la atención sea igual, ¿sí? Entonces, primer punto, comunicación y calidad de atención, ¿sí? Descartado, ese es el más obvio. Segundo punto, que haya pautas, lineamientos y procesos. En los materiales ustedes van a ir viendo que hay ejemplos de pautas, ejemplos de lineamientos, algún proceso que ustedes tengan que revisar, también revísenlo.
Y hay un tercer factor que incide en la experiencia del cliente, que es tener métricas, tener datos. Desde algún lado tengo que partir, ya sea que parta de las estrellitas de Google, que parta de mi primera encuesta, porque no hice nunca nada, entonces voy a hacer la primera encuesta, que de algún punto tengo que partir y de ahí en adelante sistematizar alguna medición. Ya sea que, por ejemplo, les mandemos después que cada vez que vengan nuestros clientes mandemos una encuesta, que la mandemos una vez al mes, que la mandemos cada 2 meses, que le mandemos a todos, que le mandemos solamente a los que no compraron. Todo eso lo tenemos que estructurar y cada uno lo va a estructurar de acuerdo a lo que decida y lo que necesita. ¿Sí? Pero sí es súper importante que estos 3 factores estén bien. Yo puedo ser muy amable, pero tengo malos procesos y no mido la experiencia del cliente. Probablemente quedemos ahí. ¿Sí? Uno solo no me sirve, necesito tener los 3 trabajando. Soy amable, tengo buenas pautas, buenos lineamientos, hay ciertos procesos que están funcionando bien. Y además, mido. Tengo algún dato en el que basarme que vaya más allá de la percepción. ¿Sí? Y cuando hablamos de las métricas, que es un poco lo que nos vamos a empezar a ver hoy, o lo que estamos viendo hoy, hay 2 grandes formas de medir. ¿Sí? Una se llama NPS, ¿sí? Que es una sigla en inglés, que me va a dar cuál es el nivel de promotores que yo tengo en mis clientes, y otro es el nivel de satisfacción. Ustedes seguramente como clientes las han experimentado. El NPS es la del banco, ¿sí? Ese que nos dice del 1 al 10, ¿cuán dispuesto estás a recomendarlos a un familiar vecino? ¿Sí? Esa es la del banco, para decir la del 1 al 10, que ya les cuento es fabulosa. Y hay otra, que es del 1 al 5, que me va a decir, en relación con la atención recibida, ¿cuál es tu nivel de satisfacción? 1 es lo menos y 5 es lo más. En relación a la calidad de nuestro producto, ¿cuál fue tu nivel de satisfacción? 1 a 5. Y ahí podemos medir lo que querramos. En relación con nuestras instalaciones, ¿cuál es tu nivel de satisfacción? 1 a 5. En relación con lo que ustedes definan. ¿Sí? Y además, deberíamos contemplar un espacio que es súper rico también, de interacción abierta para el que quiera. Déjanos tu comentario o contanos por qué nos evaluaste como nos evaluaste, por ejemplo. ¿Sí? Para que la persona se pueda expresar, sabiendo que la mayoría va a poner un puntito y va a salir con el siguiente premio. ¿Sí? Aquí hay un sesgo muy marcado que tenemos que tener en cuenta y por eso es tan importante que tengamos una muestra lo más representativa posible, y es que las personas tendemos a contestar este tipo de encuestas cuando estamos muy insatisfechos o cuando estamos muy satisfechos. ¿Sí? De nuevo, piensen en el banco. Si me atendieron fabulosamente bien, pero algo así extraordinario, contesto para que feliciten a la asesora y dejo el comentario, me atendió fulana, bla, bla. Si me atendieron tremendamente mal, también, porque luego como una descarga de mi enojo. Ahora, somos injustos en esto como clientes, ¿no? Ahora, cuando me atendieron medianamente bien, hoy no tengo tiempo, después contesto, ¿o no? O vieron, señora Eugenia, aguarde para la encuesta. Tú cortamos antes, somos así. Entonces, eso también van a hacer nuestros clientes. Entonces, digo, mucha muestra para que sea lo más representativa posible, porque sabemos que los polos generalmente van a estar, ¿sí? Sobre todo nuestros clientes frecuentes, súper satisfechos, nos van a súper valorar, como hace también el muy enojado. Pero necesitamos de todo, ¿sí? Vamos bien hasta acá, ¿sí? Hay diferente complejidad, ahí está subiendo más,
hay diferente complejidad en las mediciones. Yo les voy contando las mediciones de pronto más simples que pueden hacer ustedes por ustedes mismos, digamos, ¿no? Sin tener que contratar a alguien que se lo haga, ¿sí? Pero de ahí el universo, digamos, ¿no? Ahí hay formas o de digitalizarlas, o de que alguien las analice, ¿sí? Vamos a ir de menos a más. El primer punto súper importante, vamos a empezar con NPS, es entender que es la del 1 al 10. NPS es la del 1 al 10 del banco, ¿sí? Para que ustedes sepan. Lo que intenta medir es cuánto porcentaje de promotores de nuestra marca, de nuestra óptica tenemos. Que si yo vivo en Carlos Paz, ¿no? Y que yo digo, ay, necesito una óptica, que alguien me diga, ay, tenés que ir a tal óptica, porque bla, bla, bla. Ese porque bla, 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 es la huella que esa óptica ha dejado en la persona que me lo recomienda. ¿Sí? Ideal que también lo deje en mí, ¿no? Ideal que también lo deje en mí, pero no lo sabemos. En esa persona, porque esto es mucho de percepción, en esa persona fue una experiencia maravillosa, fabulosa. Esos son los promotores. Nuestra publicidad gratuita. El promotor es el que dice, tenés que ir a tal lado, es el que recomienda, ¿sí? Pero para llegar a ser promotores, piensen ustedes cuándo son promotores de algo, para llegar a ser promotores la experiencia tiene que ser fabulosa. Si no, las personas generalmente que decimos, mira, no sé, conmigo fue bien, pero no sé, no nos queremos comprometer en recomendar algo o alguien si no estamos sumamente seguros. Entonces, necesitamos llegar a ese estándar de promotores. Del 1 al 10 son estos que nos valoran 9 y 10. Es súper exigente. 9 y 10 son los promotores. Entonces le preguntamos a Ceci, ¿cuán dispuesta estás a recomendar esta formación de la Cámara? Si Ceci marca 9 o 10, es una promotora. Puede que marque 8 y no es una promotora, pero tampoco está satisfecha, pero no es una promotora. Promotora es excelencia. Yo levanto la mano y quiero recomendar, ¿sí? Por eso es tan importante que trabajemos en la excelencia. Generalmente, estos promotores van a ser nuestros clientes más fieles. Generalmente ahí los vamos a tener estos clientes frecuentes, ¿sí? Yo les llamo los verdaderos seguidores, ¿no? Esos seguidores que si te mudas te van a acompañar, que si cambiaste el logo te van a acompañar, que si decidiste otra marca van a acompañar. No están sujetos a que le quedes cerca o que seas el más barato. El promotor está dispuesto incluso a pagar más, pero para ser atendido por nosotros. ¿Sí? Hay que decir, mira, es un poquito más caro, pero la verdad, bla, bla, bla. Ese es el verdadero promotor, aún en tiempos de crisis. ¿Sí? Entonces, imagínense que nuestro estándar es llegar a los promotores, obviamente. Después tenemos un nivel que va a contestar a la pregunta cuán satisfecho está, bla, bla, bla. Va a contestar 7 u 8. Aquellos que contestan entre 7 y 8 son los llamados neutros. La información que nos da este grupo de personas es fabulosa también, porque es un poquito más objetiva. ¿Sí? El promotor hace muy bien, pero el neutro nos da más contenido, nos dice, mira, me gusta, pero extendería el horario de atención, haría esto, la sala estaba limpia, pero había mucho ruido, ¿sí? Está satisfecho, pero hay algo que podemos mejorar. Y después tenemos a aquellos que nos puntúan o nos valoran del 1 al 6, 1 al 6, que son los llamados detractores. ¿Sí? Por supuesto, uno es más detractor que 6, sí, por supuesto, pero fíjense el nivel de exigencia que tiene esta encuesta, ¿sí? De 1 a 6 detractores, 7 y 8 neutros, 9 y 10 recién son nuestros promotores, ¿sí? Entonces, a partir de esto y con la fórmula, ¿sí? De ver cuál es el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores, me da, perdón, el porcentaje total menos el porcentaje de detractores me va a dar el de promotor. Una vez que yo tengo cuáles son mis promotores, voy a tener un valor, voy a tener un 14%, 20%, 18%, 45%, no importa. Tengo un dato.
Eso es lo primero que tenemos que tener. Tener un primer dato, una primera foto. A partir de ahí, voy a ir haciendo mediciones o acciones escalonadas para mejorar ese primer dato. Pero lo que les decía recién, necesito partir de algún lugar. Alguna medición, algo tengo que hacer si quiero empezar a trabajar sobre eso. ¿Sí? Entonces puedo decir, bueno, nunca hice nada de esto. Lo que voy a hacer es hacer una medición con todos los que ya han sido clientes en algún momento de mi óptica. Todos los que tengan contacto. Y les mando el formulario. Y de ahora en adelante, ¿sí? Empiezo a medir cada vez que vienen a mi óptica. Entonces ahí puedo tener un corte, ¿sí? Pero algún dato voy a tener que tener, ¿sí? ¿Y por qué trabajar esto? Primero porque hoy sin ventas no hay negocios, digamos, y esto hace a mayores ventas, porque son personas que son fieles, son leales a mi marca, me promocionan, me traen otros clientes porque me recomiendan, ¿sí? Me minimiza el impacto de la rotación de los clientes, ¿sí? Porque se mudaron, porque me minimizan el impacto de la rotación, ¿sí? Y porque las personas estamos dispuestas por un principio de reciprocidad, que ya lo vamos a ver, estamos dispuestas a comprar en aquellos lugares, disculpe, estamos dispuestos a comprar en aquellos lugares que nos han dado algo. Y ese darnos algo es un alto nivel de satisfacción. ¿Sí? Si yo fui una vez a la óptica de Ceci, y Ceci me trató muy bien, y Ceci tuvo un detalle con un reclamo que yo hice, o cuando mandé a mi mamá como recomendación, tuve una atención especial con ella, que no necesariamente es un obsequio, un descuento y demás, ¿no? Sino una atención especial en todo sentido, tiendo a volver a Ceci, por un principio de reciprocidad. ¿Sí? Fíjense qué importante. Tendemos las personas a devolver ese gesto que alguien tuvo con nosotros. Por eso es tan importante, y siempre nos acordamos, siempre es tan importante como cliente cuando en algún lado nos dan algo. Disculpe, estoy mal de la garganta, ¿sí? Entonces es importante eso. Como en este lugar me llaman para mi cumpleaños, me mandan un mensaje de cumpleaños, mi nivel de satisfacción es más alto y tiendo a promoverlo. Y ustedes dicen, a lo mejor era tan simple como saber la fecha de cumpleaños de mis clientes frecuentes. Fíjense el detallito, ¿no? Saber la fecha de cumpleaños de mis clientes más frecuentes. Entonces, cuando yo recibo un mensaje donde me saludan, principio de personalización, de reconocimiento y demás, me siento importante, se dispara el placer, tiendo a ser promotor. Ni hablar si además me dicen por el mes de tu cumpleaños tenés un 10% de descuento. O lo que ustedes puedan ofrecer, ¿no? Eso ya no. Pero fíjense que grandes marcas, grandes empresas toman estas acciones, que nosotros también podemos replicarlas, ¿sí? Y lo bueno es que nos apalancamos en esas grandes marcas o grandes empresas que ya lo han probado todo y saben lo que funciona. Entonces, por supuesto, lo podemos adaptar a nuestro rubro, a nuestras dimensiones y demás, pero súper, súper, súper importante que trabajemos sobre este punto. Entonces, ahí ya se disparan acciones para mis clientes frecuentes y mis nuevos clientes. Entonces tengo que decir, ¿cuándo un nuevo cliente se transforma en cliente frecuente? ¿Cuándo me compra más de una vez? Y el gran objetivo que nosotros necesitamos es que no es conseguir una venta, es que el cliente me siga comprando. ¿Sí? Conseguir una venta, bueno, sí, podría ser si estoy en un lugar muy turístico y bueno, pero si no, es que el cliente, mi éxito está en que me sigan eligiendo desde esta perspectiva. ¿Cómo hago para que me sigan eligiendo? Bueno, hay creatividad, mirar qué hacen las grandes marcas, primero miden, están atentos a los detalles, disparan el placer, ¿sí? Con un regalo, con un obsequio, con una salutación.
minimizan el miedo, me dan testimonios de gente que ha tenido muy buena experiencia, me ayudan a ahorrar energía, estoy cerca. Todo lo que hemos visto a lo largo de los encuentros se tiene que unir en este punto de trabajar sobre la experiencia y la excelencia de cada uno de nosotros. ¿Sí? Acá es muy importante también que tengan en cuenta, porque cuando uno dispara este tipo de encuestas, las respuestas vienen y hay que recibirlas a todas, emocionalmente hablando, digo, ¿no? Si yo les pregunto y cuando les mande la encuesta, a algunos les va a haber gustado más el programa que a otros. Y eso es inevitable. No a todos les va a servir o les va a gustar de la misma manera. No todos sus clientes, por más que ustedes hayan hecho todo el esfuerzo, porque así sea, van a tener la mejor experiencia con ustedes. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces emocionalmente nos afecta recibir una crítica. Les pasará cuando reciben una crítica en Google o cuando alguien se queja. Pero tómenlo verdaderamente de manera auténtica como una forma de encontrar soluciones a futuro y mejor. Si no, no pregunten. ¿Sí? Si no, no preguntemos. ¿Sí? Si vamos a preguntar, estemos dispuestos a recibir la respuesta. Y si tienen empleados o tienen otros colaboradores en la óptica, pueden elegir la opción de también, eso también funciona muy bien, de que la persona, si es que recuerda, ponga el nombre de la persona que lo atendió o de las personas que lo atendieron. Y ahí también es súper importante que cuando ustedes muestren estos resultados a las otras personas que trabajan con ustedes, les hagan saber que esa es la percepción y la voz del cliente, no necesariamente lo que es. Porque esto tiene mucho de subjetividad y percepción. Entonces, si alguien dijo, yo fui a la óptica de Matías y me atendieron mal, bla, 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 bueno, esa es mi percepción. No significa que Matías me atendió mal. Yo percibí que Matías estaba enojado. No significa que él trate mal, que sea mal vendedor, que sea mal óptico. No, no, no. En el momento que yo fui, me pareció que estaba enojado. Entonces, busquen eso porque si no, después genera malestar medio. ¿Sí? No nos, las personas no nos gusta que nos pidan. Entonces, trabajemos sobre eso. ¿Sí? Gente querida, venimos bien hasta acá. Preguntas, aprovechen preguntas, aportes, lo que quieran, antes de que avancemos, ¿les parece? Bien, esto es que venimos bien. Bien. Bueno, vayan pensando cómo van a medir, ¿eh? Vayan pensando, si no han medido nada, ¿cómo van a medir? Después, el encuentro próximo, vemos formularios, pero primero sepan qué necesitarían medir, porque de nada sirve que repliquemos en un formulario todas las ópticas. Sería buenísimo que todas lo midan, pero tiene que haber preguntas que son comunes. Por ejemplo, la del 1 al 10. ¿Cuándo dispuesto estás a recomendarle esta óptica? Esa va. Ese es el NPS. Ahora, después algunos querrán medir cómo atienden ustedes, cómo atienden sus colaboradores, cómo es el servicio de entrega, cómo es la calidad del servicio, del producto, del ambiente. Cada uno pues ya puede medir cosas distintas. Pero sería buenísimo que esa primera todos la tengamos porque es lo que nos da el termómetro de cuán recomendable soy, ¿sí? Cuántos promotores tengo. Y por supuesto después, en el análisis de los comentarios, ahí van a salir las acciones. Podríamos ver un decálogo de acciones. Saludar para el cumpleaños, agradecerle la visita, mandarle la encuesta apenas se va por WhatsApp. Todas son acciones que son súper válidas, ¿sí? Si ya sabemos que tiene que hacer el control o el chequeo de sus lentes en tanto tiempo, generar una alerta para poder mandarle un mensaje y recordarle que eso también funciona y muy bien, ¿sí? Si hay una promoción, si hay un descuento, también le aviso. Si subo una publicación en redes sociales con un alto contenido de valor, por ejemplo, cómo protegernos de los ojos al trabajar o lo que sea, también se lo comparto a mi cliente. No solamente compartan venta, quiero vender 20%, 50%, 6 cuotas, 12 cuotas. No, la venta, la neuroventa o la venta
consultiva, que es la que pone al cliente en el centro, es la que nos vende sin vendernos. Entonces, como la óptica de Ceci me sube contenido de mucho valor porque yo me educo, ¿sí? Quiero entrar a las redes sociales de Ceci o de su óptica y después veo las promos. Pero lo que primero me atrae es que ella me está dando algo, me está dando contenido de valor, contenido educativo, ¿sí? Contenido preventivo, ¿sí? Eso solito después va a llevar a la venta, ¿sí? Distinto es que ustedes después digan, bueno, Día de la Madre, hacemos una oferta. Bueno, obviamente eso es bien comercial, vamos con una oferta, un 20%, un 30%, un 2x1, 12 cuotas o lo que sea. Pero no solamente comuniquen eso y en el medio me denle contenido de valor a los clientes, ¿sí? Denle mucho contenido de valor, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Y todo esto tiene que estar súper, pero súper parametrizado y estructurado, ¿sí? Entonces, mido, tomo acción, mido. Cada tanto tiempo analizo los datos. Puede ser cada 3 meses, cada 6 meses. Tomo acción, vuelvo a medir, mejoró o mejoró, vuelvo a analizar los datos, pero siempre estoy midiendo, ¿sí? Siempre estoy midiendo. Entonces, eso nos va a permitir que cuando ustedes digan, bueno, yo necesito sillones más cómodos para la sala de espera, o para, ¿sí? Lo hagan con algún dato, estén convencidos de que los clientes están pidiendo eso. Ok, bueno, voy a probar con cambiar el horario de atención. Bueno, chequemos, a lo mejor los clientes lo están pidiendo, a lo mejor no. A lo mejor hay otro dolor que no estoy viendo y que las encuestas sí me pueden mostrar, ¿sí? Las encuestas sí me pueden mostrar. Hay mucho trabajo enfocado en eso. Si lo deciden hacer, por ejemplo, pueden decir, empezamos segundo semestre del año, estamos justo. Segunda mitad del año, hago una medición. Analizo. En agosto tomo acción y vuelvo a medir en octubre. Analizo y vuelvo a medir a fines de diciembre. Y el año que viene de pronto ya lo pueden hacer cada 6 meses, ¿sí? Pero empiecen a tener datos y a tener evolución, ¿sí? Bien. Les contaba también, esto en cuanto a NPS, que hay otro nivel, otra métrica que es nivel de satisfacción, que es la del 1 al 5. ¿Cuán satisfecho estás en cómo te atendimos? ¿Sí? Ahí te leo, Lili, un segundito. ¿Cuán satisfecho estás en cómo te atendimos? Y dejen un espacio para que el cliente se exprese, para que nos explique el número, ¿sí? En esa explicación muchas veces el cliente o nos cuenta eso, o nos cuenta cualquier otra cosa, no importa, pero todo lo que él me traiga me sirve. ¿Mm? Todo lo que él me traiga me sirve. Ahí Lili te leo, a ver, ¿qué decía Lili? Que no llegué a ver el mensaje. Dice, tiqui, tiqui, tiqui. Participación del cliente. Con la compra durante un año se eligen 2 números para participar y si es posible seguirnos en las redes en un premio por mes aniversario de la óptica. Más compras, más participan. Esta es una acción, no sé si lo entendí bien. Esta es una acción que han hecho por el aniversario, Lili. Entonces, con tu compra, te llevas un número para un sorteo. ¿Sería eso? No llegué a entenderlo. Si alguien lo entendió bien, me corrige, por favor. Esas son acciones, ahí está. Esas son acciones, ¿sí? Voy a premiar a los clientes que me vienen acompañando año tras año. Entonces, en este mes, en este año del aniversario, en este mes aniversario, no sé cuántos años cumple la óptica, voy a hacer un sorteo de qué, ¿sí? Ahí ya nos dirá qué. Pero esto lo comunico en las redes, lo comunico en el salón, que nadie se vaya sin esos números, ¿sí? Tengo que hacer mucha promoción verbal de esa acción que estoy haciendo. Pronto 30 años. Entonces, cumplen 30 años. Hay que ponerlo
el número 30, la experiencia, la trayectoria, es sinónimo de profesionalismo, honestidad, seriedad, ¿sí? Cuando alguien me dice, tenemos 30 años en el mercado, ¿qué pensamos? ¿Son buenos o no? ¿Sí? Son buenos. Che, tiene 30 años en el mercado, son buenos, ¿sí? Le han dado el servicio a cuántas generaciones, ¿sí? Entonces, toda esa información la puedo decir. Entonces, de pronto, vamos a hacer un sorteo y en el mes del 30 aniversario, esto es un montón, Lili, ¿no? No te estoy diciendo, pero puedo jugar con el número de hago un 30%, un montón, a, o para tal producto, para tal servicio, para tal modalidad de pago. Uso el 30 como número que voy repitiendo. ¿Sí? En las redes sociales también, no sé las redes si también están haciendo toda esta movida, esta promoción, pero también podemos jugar mucho con el 30. A lo largo del mes vamos a dar 30 testimonios de 30 clientes históricos que tuvimos. Si sabemos, si tenemos el dato del primer cliente, wow, que el primer cliente de testimonio, el testimonio, ya lo vamos a ver ahora, es un factor de persuasión y de venta tremendo, ¿sí? Entonces, jugar, el 30 es un número muy significativo, ¿sí? Porque es mucho. Si vos decís, bueno, cumplimos 8 años de aniversario, también es mucho, pero no es tan fuerte como el 30. Entonces, el 30 lo uso, 30, 30, 30, 30, ¿sí? 30 justo te queda muy alto para un descuento, pero bueno, no sé, podés jugar con eso. Entonces, con cada compra de más de 30.000 pesos, te doy un número extra. No sé, búsquenle la vuelta porque imagínense, no van a querer cumplir más años de antigüedad, si van a tener que seguir dando descuento. Eh, o a lo mejor ya tienen algunos productos con, no sé, invento, ¿no, Lili? A lo mejor tenés alguna línea que tenga un 30, no sé, alguna liquidación de algo. Pero lo mostrás. Este mes, estos productos están al 30% de descuento por nuestro 30 aniversario. Y además en las redes voy a mostrar 30 tal cosa. Testimonios, es mucho, es un trabajo enorme porque son muchos años. 30, o te voy a contar 3. ¿Sí? Entonces vayan jugando con el público, ¿sí? Todo eso, 30, 30, 30, va ahí metiéndose en el cerebro de la gente, 30, 30, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es eso, y es que la elijan a Lili. Bueno, no sé si estarán los competidores de la óptica de Lili, pero digo, que elijan a la óptica de Lili o de la que está haciendo la acción versus cualquier otra, digamos, ¿no? Lo que uno quiere es que nos elijan, la experiencia es para que nos elijan, ¿sí? Entonces cada uno tiene que ver qué armas tiene, qué recursos, qué diferenciales tienen para que vengan, ¿sí? Y otro dirá, yo no tengo 30 años de antigüedad, pero tengo un horario de atención más amplio. Bueno, entonces hay que meterle a ese concepto de la flexibilidad horaria, ¿sí? O lo que fuese. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Espectacular. Bien. Bueno, vamos perdón, principios de persuasión para que usen en redes sociales, en cartelería, verbalmente en la atención a los clientes. Sí, vamos a ver herramientas y técnicas que ayudan a que alguien nos elija y nos siga eligiendo. Es decir, experiencia y excelencia. ¿Sí? ¿Qué hace que me sigan eligiendo? Muchos factores. Algunos los vamos a ver aquí. ¿Sí? Bueno, arrancamos con el primero. El uso de testimonios. Ustedes cuando me contaban lo de Google, además del estrellita está el testimonio abajo de una persona, ¿sí? Lo que el comentario. Esos testimonios, además de que estén en Google, pueden rescatarlos y utilizarlos en sus redes, con alguna placa, con algún video institucional. El encuentro anterior, algunos contaban que tenían un televisor que estaba pasando videitos institucionales, la historia del lugar y demás. Pueden poner también los comentarios de la gente, que la gente deje en Google, ¿sí? Y lo traen para ustedes, lo traen para sus redes, lo llevan a sus locales, en sus videos, o
si tienen a alguien que les maneje las redes sociales, que les haga un video y también se lo mandan por WhatsApp a los clientes, ¿sí? El testimonio, es decir, lo que mis clientes piensan de mí, es muy importante para captar nuevos clientes, ¿sí? Lo que otros piensan de mí me sirve para captar nuevos clientes. Entonces, si tienen la de tener muy buenos comentarios y muy buenos testimonios de sus clientes, úsenlo. Pueden usarlo, como les decía, en redes, o también lo pueden utilizar de manera más sutil en las conversaciones con los clientes. Ay, sí, vos sabés que una mamá, lo que hablábamos, una mamá que vino nos dijo, estoy feliz porque mi hijo, desde que tiene los lentes, estos lentes los utiliza. ¿Sí? Usan testimonio. Pueden usarlo de muchísimas maneras. Fíjense que ahí lo estamos usando de una manera sutil en el speech de venta. No hace falta inversión de otro tipo. Acá me dice, sí, lo de los testimonios es muy buena, nosotros lo usamos para la página web. Excelente, excelente. Pero no se limiten solamente a la página web, porque a lo mejor algunos no entran en la web, ¿sí? Úsenlo en todos los medios que puedan. Esos testimonios buenos que tienen, úsenlos en la web, en el Instagram, en WhatsApp, en el diálogo, ¿sí? Pero que sean testimonios reales. Esa es la clave. Porque también en esto de los testimonios y de las valoraciones, muchos como inventan algunos o se valoran a sí mismos, después también la gente, los clientes empiezan a desconfiar. Pero úsenlo de los testimonios, que es una gran estrategia y es algo simple que pueden aplicar a partir de hoy. Busquen qué testimonios tienen y ahí nomás lo usan. Si va un cliente y está muy satisfecho o un cliente muy fiel a ustedes y tienen redes sociales ustedes y hacen uso de las redes sociales que deberíamos estar haciendo full, te piden, ¿podemos grabar un video con tu testimonio? ¿Sí? Úsenlo porque eso vende. Bueno, ¿qué otra cosa vende? Otra cosa que vende es usar comparaciones. Voy a comparar mi producto, por ejemplo, versus otro producto que el cliente puede encontrar por fuera. ¿Voy a hablar en detrimento del otro producto? No. Voy a resaltar las bondades del mío. ¿Sí? Muestro mi valor diferencial, mi valor agregado. Ustedes cuando, bueno, hemos estado en alguna oportunidad con algunos de ustedes en alguna instancia o en los encuentros virtuales, han comentado puntualmente de algunas marcas, de algunos productos. Bueno, voy a ir en detrimento de esas, no necesariamente. Voy a resaltar que el mío está homologado, que el mío esto, que el mío lo otro, que tiene garantía, que bla, bla, bla. Sin hablar en detrimento de, resalto las bondades de. Y cuando comparen, no más de dos. ¿Sí? No más de dos. Recuerden eso. Otra alternativa muy interesante también es, de principio de persuasión, contar historias. Esto es parecido al testimonio, pero acá cuento historias. Entonces, de pronto, perdón que me meto con el ejemplo de Lili, pero tiene que ver. Puede contar Lili en sus redes sociales o en su video, no sé si tienen algún video o algo que esté en el local, la historia de la óptica. ¿Sí? Puede aprovechar el cumpleaños de la óptica para contar la historia. Todos pueden contar la historia. ¿Sí? Así esté algo de 5 años, puedo contar la historia, cómo nació esta idea, que hoy es un negocio, que hoy es una empresa, que hoy es. Pueden contar la historia de alguien, ¿sí? Que tuvo alguna situación y cómo ustedes ayudaron a resolverlo con su servicio. ¿Mm? Piensen qué historia pueden tener y que puedan vender. Las historias hoy venden muchísimo, ¿sí? Entonces hay primero identificar qué voy a ir a contar y luego hacer un buen cuento de la historia, ¿sí? ¿Quién fue? ¿Qué es un buen cuento de la historia? Que tenga 4 momentos mínimamente. ¿Quién es el protagonista? ¿Sí? Bueno, voy a contar la historia de una mamá que
llegó muy preocupada por tal cosa. Entonces el protagonista es la mamá. ¿En qué contexto? Bueno, porque tenía un nene con tal situación, bla, 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 bla. Cuento el contexto. ¿Cuál es el problema que tenía y cómo se resolvió? ¿Sí? Y por último, la motivación o la inspiración final de para qué te cuento esta historia. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo sigo, ustedes siguen esos 4 pasos muy simples, pueden utilizar el storytelling, que hoy se usa muchísimo en ventas, es el arte de contar historias, para vender más. ¿Sí? Pero primero tienen que ir a identificar qué historias creen que pueden ser. ¿Sí? Alguien que no había accedido a sus primeros lentes, entonces no veía y no tenía salud visual. ¿En qué contexto? En un contexto más bien vulnerable, bla, 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 bla. ¿Cuál era el problema? Que no tenía acceso a o no había accedido a, y cómo ustedes lo ayudaron y lo resolvieron. ¿Cuál fue la mejor opción que ustedes encontraron para una persona de esas características y con esas posibilidades para que mejore su calidad de vida? Y la inspiración, el momento final puede ser justamente eso, que no siempre es ir a gastar, por ejemplo, si parece la historia, ¿no? A lo más caro, o no siempre, sino que al menos que conozca que puede tener una mejor calidad de vida viendo mejor. ¿Sí? Fíjense que es una historia, y ustedes deben tener muchísimas más. Entonces, tarea, piensen qué historia pueden llegar a tener, y que si la cuentan, vende. Cuando digo vende, esto llame la atención, atraiga, atrape al interlocutor. ¿Sí? Recuerden que la historia es para atraer nuevos clientes, no me va a dar más ventas de los clientes que yo ya tengo. ¿No? Esos clientes voy a ir con promociones, con seguir siendo excelente, impecable, con el saludo para el cumpleaños. La historia me va a traer al cliente que todavía no es mi cliente, es al que quiero ir a buscar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí, gente? Entonces, comparaciones, testimonios, también para buscar nuevos clientes, y historia. ¿Qué historia puedo obtener para contar? ¿Sí? Ahí, bueno, la historia de la óptica ya es una gran historia para ir a contar a las redes sociales. Haga un año que ganaron, otro año. Siempre estos negocios surgen de una gran historia. Todos tenemos una historia para contar de cómo arrancamos con nuestro trabajo, con nuestra empresa, con nuestro emprendimiento, con lo que sea. Entonces ahí se tienen todos una historia. ¿Sí? ¿Quién es el protagonista? El contexto, el conflicto y cómo se resolvió, y la reflexión final. ¿Para qué te cuento? ¿Sí? Vamos al siguiente. Otro gran principio de venta y de persuasión es el principio que se llama principio de autoridad. El principio de autoridad nos obliga, nos invita a posicionarnos como la marca, como el profesional, como el óptico, que mejor conoce el producto y las necesidades del cliente. Es decir, que me tengo que poder posicionar como referente. Como, eso es mostrarme como referente, como una autoridad en el tema. Yo quiero ir a la óptica de Lau porque veo que Lau, sin que ella me lo diga, está constantemente en movimiento y actualizada, con tecnologías, con eventos del sector, está muy activa en la cámara, entonces la veo, ¿sí? Eso hace que alguien se posicione como autoridad, sin decirme yo soy, bla, bla, bla. No, eso no nos posiciona. ¿Cómo nos posiciona con autoridad? Que nos vamos a ver en ciertos lugares, en ciertos contextos, en ciertas mejoras, constantemente construyendo una autoridad legítima, perdón, para ser el mejor experto en el tema. Entonces, muéstrense, porque lo son, ¿no? No solamente hay que serlo, sino hay que mostrarlo en persuasión y en venta, ¿no? Obviamente descartamos que son excelentes profesionales, obvio, pero muéstrenlo. Pueden ser
excelentes profesionales, súper estudiosos, y estar a la vanguardia de lo último, de lo último, de lo último, pero no lo muestran. No, muéstrenlo. Muestren las mejoras que hacen, muestren los nuevos conocimientos que tienen, entiendan cuáles son las tendencias del sector, estén en los eventos y muéstrense en los eventos más significativos del sector óptico y de su zona, ¿sí? Hay lugares donde tienen que estar, ¿sí? Entonces, a todo eso que seguramente lo hacen, muestren. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a mostrarnos o a vernos o a que el otro nos perciba verdaderamente como autoridad en el tema. Y las personas, si tenemos diferentes opciones al momento de comprar, vamos a elegir aquel que nos genera más confianza. Y aquel que nos genera más confianza es el que percibimos con mayor autoridad. El que creo que es el que más sabe, el que mejor vinculado está, el que más conoce de esto, ¿sí? Entonces, trabajen en eso también. Trabajan sus redes sociales, entiendo que sus principales redes sociales, obviamente para la venta, son el Instagram, el Facebook, ¿sí? No sé si alguno usa la TikTok, pero también como profesionales ópticos, no me descuiden LinkedIn. ¿Están en LinkedIn? Esas caras de que no, claro. Digo, ¿van a ir a subir promociones ahí? No necesariamente, porque LinkedIn, para el que no lo usa, es una red profesional. Pero como profesionales del sector, deberían estar. Entonces ahí comparten un paper sobre una investigación, sobre un estudio, sobre, ¿sí? Ahí van a ir a desarrollar su faceta más profesional y técnica. No necesariamente vender, pero también se posiciona. Entonces digo, Instagram y Facebook es más bien para vender. Vender, vender. ¿Sí? LinkedIn es para venderse. Para que digamos, mira, todo lo que hizo. Mira, estuvo en el congreso, estuvo en el evento de tal marca. Estuvo acá. Mira, comparte contenido de tal cosa. ¿Sí? Digo, tengan en cuenta todo. Ustedes, si te quieren constituir como autoridad de marca, hay que mostrar todo el movimiento que ustedes tienen a nivel profesional. Eso hace que el cliente nos perciba con mayor confianza, con mayor solidez profesional y nos elija. ¿Sí? Nos elija ante alguien que se ve, luce, parece más autoridad que otro, probablemente vayamos a eso. ¿Sí? Entonces, principio de autoridad. Las personas tendemos a optar por aquellos que nos generan mayor confianza y seguridad. ¿Sí? Bien. Principio de simpatía. Sí, que no tiene que ver con simpatía solamente, ¿no? El principio de simpatía, que así se llama, tiene que ver con un efecto que se llama el efecto halo, con H-A-L-O, que tiene que ver o se relaciona con que las personas que nos resultan más atractivas físicamente tienen mayor capacidad de persuasión sobre nosotros. Si es injusto, si no es injusto, si está bien, si no está bien, no lo vamos a discutir, pero sí tenemos que saberlo, porque cada uno obviamente va a tener nuestro... Pero tenemos que saber que la imagen es fundamental. Y cuando hablamos de que alguien nos resulta atractivo, no necesariamente se lo va a asociar con la belleza, ¿sí? O no, ¿sí? Pero sí con la imagen en su totalidad. Alguien muy bien presentado, alguien con una gran postura corporal, alguien con una buena gestualidad, alguien impecable, alguien que se ve súper profesional, súper impecable, súper bien, súper perfumado, ¿sí? Me, ¿Me entienden a lo que me refiero? No necesariamente tiene que ver con lo lindo, ¿sí? Porque ahí, por supuesto, tenemos otra diferencia, que es lindo que no. Pero digo, no necesariamente con lo lindo, pero sí aquello que nos resulta agradable a la vista, ¿sí? Lo asociamos con valores positivos como la honestidad, el profesionalismo, la seguridad, el éxito y demás, ¿sí? Entonces, va más allá de lo físico, pero lo físico está incluido. Cuiden
a full la imagen personal. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Tengo que ofrecerle a mi cliente la mejor versión posible, entonces tengo que estar arreglado, impecable, sonriente, con una postura corporal abierta. Todas las personas que trabajan conmigo tienen que transmitir lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un principio de simpatía. Elegimos aquello que nos resulta más agradable. ¿Sí? Ese es el efecto alto. Elijo aquello que me gusta más. Si puedo pagar, voy a ir a... ¿Sí? Y no tiene que ver con los principios hegemónicos del belleza. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, gente, cualquier cosa van escribiendo, van desmuteando. Por favor, se los pido, ¿eh? Bien, principio de escasez. Otro gran principio de persuasión y de venta. Es uno de los más conectados con nuestros instintos naturales. ¿Sí? Es el deseo de querer algo raro o que pocas personas tienen. Son esas ganas que tenemos de aprovechar oportunidades únicas. ¿Sí? Por supuesto que esto tiene que ser genuino, ¿no? Edición limitada y que sea de verdad una edición limitada. Solo 5 unidades y que verdaderamente sean 5 unidades, que no vaya yo un mes después y si me sigan diciendo lo mismo. Pero el principio de escasez tiene que ver con que hay poco. Y cuando hay poco, quiero. ¿Recuerdan la pandemia? Me imagino. ¿Cómo olvidarla, no? Se escuchó por allí que iba a escasear el alimento, los elementos de higiene. ¿Se acuerdan de todo eso? Ya parece que ha pasado mucho tiempo. Y salimos todos, como pudimos, el día que nos tocaba, corriendo al supermercado a comprar provisiones. Bueno, ese es el principio de escasez. Y bueno, en ese caso era por otro contexto, ¿no? No nos estaban vendiendo. Bueno, no, entiendo que no nos estaban vendiendo. Era por otro contexto. Pero eso es el principio de escasez. Solo 10 unidades disponibles. Quiero. No me quiero quedar sin. ¿Habrán contratado en alguna oportunidad Booking o un hotel a través de Booking? ¿Sí? La aplicación de reservas y demás, y estamos buscando la habitación, el hotel, mirando precio, bla, bla, y abajo dice, solo una habitación disponible, hay 3 personas mirando esta misma habitación. Miren que genera como, no sé si es cierto o no eso, la verdad que lo desconozco, ¿no? Pero eso despierta un instinto en nosotros muy natural y es, lo quiero yo. ¿Alguien hablaba? Ah, no, se le abrió el micrófono. ¿Sí? Eso despierta. Entonces, vean cómo profesionalmente, de manera genuina y auténtica, lo pueden utilizar. Muchas veces es cierto, tengo 5 productos disponibles de esta línea. Muchas veces es cierto, pero no lo decimos. Entonces, digámoslo en el caso de que sea cierto. Yo siempre insisto, todo esto funciona, pero me funciona más de una vez si es cierto. Si no me va a funcionar una sola vez y la persona se va a sentir engañada. ¿Sí? Porque, no, porque yo fui de nuevo y había, en realidad era mentira que era solo una vez. No, tiene que ser cierto. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente, la prueba social. Otro gran principio que también está muy ligado a nuestros instintos más primitivos, como el de la escasez, que nos generan miedo. ¿Sí? En el caso de la prueba social, nos generan confianza. Si alguien con influencia tiene algo o dice que algo es importante, bueno o interesante, lo quiero. ¿Sí? Lo estoy resumiendo, ¿no? Entonces, habremos visto a muchos, fíjense, alguien con influencia, son los famosos influencers. ¿Sí? Entonces veo que tal influencer usa tal cosa o instala tal producto o servicio y lo quiero, o me llama la atención o aspiro a, ¿sí? Entonces, no hace falta que vayamos con influencer. La persona que influencia puede ser alguien de mi entorno.
¿sí? Alguien de mi entorno, yo recientemente estoy usando lentes, nunca había usado lentes. Entonces, si yo recientemente estoy usando lentes, alguien de mi entorno que usa lentes desde, desde pequeña, desde chiquita, es para mí alguien que tiene cierta influencia en el tema. Si es alguien que sabe del tema, y si esa persona, una amiga mía, me dice, esta marca, esta óptica, o anda por este lado, lo creo, lo tomo como válido. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene cierta influencia en el tema, y sobre mí, es alguien a quien le creo, es alguien a quien verdaderamente sigo y confío. Entonces, esto de la prueba social explica el fenómeno de los influencers, pero no necesariamente necesitamos influencers, así como los que conocemos a nivel nacional, internacional, para nosotros. Podemos tener influencers regionales, locales, ¿sí? Que son los que se llaman nano-influencers, que son estas personas que les comento. Son influencers chiquitos, pero muy poderosos. ¿Por qué? Porque no están pagos, ¿sí? No están pagos. ¿Sí? Si para mí, esta persona que les digo, mi amiga Lucia, es para mí una referencia, a ella no le pagan para que yo vaya y compre tal marco, para que vaya a la óptica de alguno de ustedes. ¿Sí? Es una influencer natural, es orgánico. ¿Mm? Entonces, usen lo de la prueba social. ¿Sí? Tendemos a creer algo, las personas, si nos lo dice alguien que tiene una posición de liderazgo en ese tema. ¿Sí? Entonces, utilicen esa, esa. Hasta aquí, algo que alguien quiera aportar, compartir, consultar. Algo, les pido disculpas que voy a usar un caramelito que no debiera, pero estoy mal de la garganta. ¿Sí? Un caramelito de... Bueno, vamos con otro principio, el de reciprocidad. Gran principio, gran principio. Las personas tendemos a devolver lo que recibimos. ¿Sí? Les contaba antes de este principio. Entonces, este principio consiste, o esta técnica, o esta estrategia consiste en ofrecer a mi cliente primero algo de valor. ¿Sí? Entonces, algo de valor, cuando digo algo de valor, no necesariamente es caro, cuando digo algo de valor es algo que le sirva. ¿Sí? Entonces, le voy a ofrecer algo de valor que puede ser una atención diferencial, que puede ser esto que les decía, como mi madre es grande y tenía que ir a tal óptica y no llegaba antes de tal hora, se ofrecieron a tal cosa. O como una persona grande no tiene movilidad propia y va en taxi, se ofrecieron a acompañarla hasta el taxi o pedirle un taxi para regresar. Son esos diferenciales que hacemos. O tal puede ser algo que le hayan regalado o algo que ¿sí? le hayan facilitado. Entonces, esta es la razón por la que muchas veces algunas marcas, algunos negocios nos dan regalos, nos dan obsequios. ¿Sí? Puede ser el obsequio o el descuento de cumpleaños, digamos. Y ahí activamos el principio de reciprocidad, porque las personas tendemos a devolver lo que recibimos. Los consumidores, los clientes, agradecemos estos gestos. Y no solo que nos volvemos más fieles a la óptica, sino que tendemos a hacer recomendaciones de la óptica y a volver. Entonces, si ustedes me regalan un descuento del tanto por ciento por el día de mi cumpleaños, por el mes de mi cumpleaños, por ejemplo, tiendo a volver y a seguir siendo cliente. ¿Sí? Entonces, ahí, fíjense, ¿qué pueden darle a sus clientes? ¿Qué obsequio? Cuando digo obsequio no necesariamente es algo material, ¿sí? Pero ¿qué obsequio, qué diferencial o valor pueden ofrecerles a sus clientes para activar el principio de reciprocidad? Es decir, para que quieran devolverme esa gentileza, ese gesto. ¿Mm? ¿Hacen algún obsequio o algún presente o tienen algún detalle los que están conectados que nos quieran contar para los clientes? Sí, Lau, contanos o escribinos como quieran. A ver si activé. ¿Ahí me escuchás? Perfecto, Hola. Sí. Bueno, te escucho nosotros, perfecto. vos hablabas y yo me acordaba, nosotros, bueno, siempre para aniversario hacemos algo, pero para fin de año, el año anterior hicimos unos bonos.
A partir de, por ejemplo, 50.000 pesos era un regalo, a partir de 100 era otro, arrancábamos de 20, 50, 100, 200, bueno, más arriba. Y era desde una bolsita, por ejemplo, con golosinas, un llaverito. La otra era un paquetito automático, o sea, vos gastabas, no sé, comprabas un anteojo para sol y yo te regalaba algo. Pero todas tenían un bono Qué adentro, bueno. un descuento. Y bueno, nos pasó que la gente, por ejemplo, automáticamente te usaba el descuento. Te decía, por ejemplo, ya que tengo no Exacto. sé, 10.000 pesos a favor, te llevo el anteojo de sol que estaba mirando. Lo Y uso bueno, acá. y compraban ahí. Y les resultó bárbaro a nosotros también. Y todos se fueron contentos, a veces con un llaverito, te digo, que es una pavada, en otros era un mate. Eso te iba a decir. Por ahí no es el gasto del obsequio en sí, una lapicera con el logo de la óptica, encima todo con un merchandise, ¿me entendés? O sea, le metimos a todo el logo y bueno, Lo la dieron gente todo, quedó digamos, lo chocha. día Sí, todo. sí. Pero siempre Esto hacemos es así, lo un que set de dice Lau, asado, algo. es fabuloso, porque es lo que, como decimos, Lau, no necesariamente era una computadora, por decirte, o algo ¿sí? Son descuentos, son objetos de merchandising que también hacen la identificación de la marca, porque después ves que están con tu llaverito o que se lo dieron a alguien. O estos descuentos que lo que hacen es promover que uno que compre más. Promueven que compre más. Ay, tengo 10.000 pesos a favor en la óptica de Laura. Bueno, compro lo de Laura, Anda a avisar al porque no papá le que hagan van a los hacer las 10.000 pesos. 15:30. ¿Cómo? ¿Alguien habló? En mi caso, regalo el líquido para limpiar los cristales en compras que superen cierto. Ese, no voy a ir porque ahí me regalan tal cosa. Voy a tal, pero fíjense que nosotros, consumidores, piénsense ustedes como clientes en otros rubros, también seguramente lo hagan, porque estos son principios humanos, de comportamiento humano, ¿sí? Voy a esta farmacia porque sumo puntos. Entonces, cada tanto me encuentro con que mi compra tiene 8.000 pesos a favor, entonces me descuentan. O voy a comprar algo a la farmacia y no pago nada porque justo tenía la cantidad de puntos que necesitaba. Entonces, entre comprar en un lugar y comprar en otro, comprar en ese lugar que suma puntos. Algunos suma puntos con las compras, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otro principio, ¿sí? Que tiene que ver con esto que contaba el agua. Utilizan el principio de reciprocidad. Las personas tendemos a devolver lo que otro me da, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a dar a mi cliente? Que él me va a querer devolver y a mí significa más venta. Y a él le significa mayor facilidad de compra. Es un ganar-ganar. Entonces, y ni hablar que después también tiene esto de lo que será el merchandising, la imagen, ese llaverito va de un lado, ese llaverito va para el otro, el mate seguramente con el logo, o con un detalle. Todo eso hace a la identidad de la marca y a que ellos se construyan como autoridad, o que se sigan consolidando como autoridad que son en el rubro. ¿Sí? Él dice, al igual que los colgantes para los anteojos, cordones, mostacillas. ¿Sí? Me voy de la óptica y me regalaron el cordoncito. Yo me voy feliz. Otro me dice, bueno, pero todo el mundo lo regala. Bueno, pero a mí me lo regaló, no me acuerdo quién, Lili, creo. Me lo regaló, y voy a volver a él. ¿Sí? Busquen qué pide o qué valora positivamente el cliente, que muchas veces no es algo muy caro. Muchas veces no es algo muy caro. ¿No? Bien, otro principio, ya vimos el de reciprocidad. Vamos, vamos. Otro principio es el principio de urgencia. Algunos más grandes, algunos más de mi edad, recordarán a lo mejor el famoso llame ya. ¿Alguien lo recuerda? No me dejen sola en esta tampoco. ¿No? Significa en general, claro, llame ya. Esa la explicación del principio de urgencia es llame ya, o en el 2025, en el 2020 y pico, el solo pronto. ¿Sí? Ese es el principio de urgencia.
El principio de escasez es hasta agotar el stock, me quedan 2 unidades, 5 unidades, como que se va yendo cada vez menos. Pero el principio de urgencia me hace sentir que lo puedo comprar en otro momento, pero que el beneficio lo tengo hoy. Entonces se activa mi cerebro más instintivo, que es el reptiliano, y lo quiero ya, porque hoy tengo tanto por ciento de descuento. Este mes, que es el mes aniversario, tengo tanto por ciento de descuento. O con la compra me llevo otra cosa. Mañana no. Entonces voy a ir hoy. Eso me va a servir muchísimo cuando necesito la venta en el momento. Es para venta en caliente, ¿sí? Es para la venta en caliente, ¿sí? Cuando necesitamos la venta hoy, ¿sí? Hay una razón, principalmente económica y material, para comprar hoy y no en otro momento. Ese es el principio de urgencia, ¿sí? Por supuesto que esto tiene que ser real. Siempre. Si el descuento es hoy y el cliente va mañana, el descuento falla. Cuando ya empezamos a, bueno, pero luego, ¿sí? Ahí el cliente se va feliz porque obtuvo el descuento, pero pierde efecto el principio de urgencia, ¿sí? El principio de urgencia es hoy, ¿sí? Ustedes van a Pharmacity hoy y hoy está el 2x1 en tal cosa. Mañana, a lo mejor ya no está porque cambió el mes. Y por más buena voluntad del empleado y demás, no está. Ustedes, por supuesto, al ser negocios de cercanía, tienen otra flexibilidad, pero cuidado con que no les pierda efecto el principio de urgencia. Y algunas palabritas que deberíamos utilizar en nuestro lenguaje, en nuestras redes, en nuestro contenido, para despertar el principio de urgencia, son algunas que se las puse después en las diapositivas para que las tengan también, porque quiero que las tengan ustedes. Instante, si lo pedís en este instante, o si lo llevas en este instante, en este momento, ¿sí? Se activa el quiero. Hoy tengo el descuento de, hoy podemos hacer tal cosa. Hoy, pero recuerden de nuevo, que sea cierto. No es que siempre tengo esto y le digo hoy, no. Si yo siempre regalo el colgante, no es principio de urgencia, ¿eh? ¿Sí? Es un plus, es un valor agregado, es el principio de reciprocidad, pero el hoy es hoy y no mañana. ¿Mm? Ahora, ahora tengo disponible, en este momento tengo disponible, ¿sí? Esas palabritas despiertan los principios de urgencia. Hay muchas más, ustedes van a encontrarlas que cómo se sientan, pero esas palabras despiertan el principio de urgencia para que el cliente verdaderamente lo quiera hoy y tome la acción hoy, ¿sí? Y después hay unas palabritas, ¿sí? En esto de las palabras, que debiéramos evitar al momento de vender. Yo les decía el primer encuentro, a las personas nos encanta, no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. ¿Se acuerdan que les decía eso? Ese juego de palabras. No me gusta que me vendan, pero me gusta comprar. Yo sentir que elijo. Compro porque yo quiero, no porque el otro me está vendiendo o me está forzando. Entonces ahí entra esto del vender sin vender. Entonces palabras como comprar, vender, pagar, todas esas palabras que hacen referencia directa a la transacción, no deberían estar cuando queremos cautivar al cliente. Por supuesto, en algún momento tengo que hablar de cómo se paga, la forma de pago y demás, pero eso es hacer el cierre, cuando ya lo convertí. Antes me voy a centrar en los otros principios, ¿sí? La palabra precio, la palabra costo, la palabra caro, este es más caro que este, vamos a evitarla, ¿sí? Son sutilezas en el lenguaje, pero que ahuyentan la decisión de compra, ¿sí? Entonces, muchachos y muchachas, hasta acá. Principio, perdón, sí, principio. Testimonios. ¿Vamos bien? Todos los testimonios que tengan, úsenlos. De manera digital, virtual o en la conversación, en el video. Comparaciones. Comparen.
no hablando en detrimento de, sí resaltando el diferencial de lo mío. ¿Sí? Cuenten historias que los dejen posicionados como referentes, como líderes. ¿Mm? A las personas nos convencen más las historias que los argumentos fríos. Entonces, una historia que cada uno puede contar es la historia de su óptica, en sus redes. Y si la historia es muy emocionante, muy emotiva y demás, también la pueden contar en algún momento con alguno de los clientes, en algún tipo de interacción, de una manera más breve. Pero cuéntenla. ¿Quién es quién? ¿En qué contexto? ¿A qué problemas o adversidades se tuvieron que presentar y cómo las resolvieron y por qué cuentan la historia? Entonces, el storytelling es otro gran argumento, otro gran principio de venta. Por otro lado, el principio de autoridad. Me voy a mostrar como un gran referente, experto y profesional en el tema. ¿Por qué? Porque doy un asesoramiento concreto, porque es un lenguaje claro y sencillo, pero a la vez profesional, porque no me veo nervioso cuando hablo con un cliente, porque le doy contenido de valor, porque le puedo explicar técnicamente por qué, invento acá, el aro de luz afecta a los ojos cuando estás trabajando muchas horas en una computadora, ¿sí? Pero tengo que ir con información técnica, tengo que posicionarme como un referente en. Otro principio de venta es el principio de simpatía, ¿sí? Tendemos a dejarnos convencer o tendemos a comprar a quienes nos resultan más atractivos, más agradables, nos gustan más, ¿sí? Principio de escasez, hay poco, ¿sí? Hay pocas unidades, hay poca disponibilidad de esto en particular, entonces se activa el querer. Fíjense en qué momento van a usar y con qué van a usar cada cosa. Pero sí saber que cuando algo es catalogado como poco accesible o que es algo muy exclusivo, inmediatamente se despierta el deseo. ¿Sí? Entiendo que en el rubro de ustedes también hay diseños exclusivos, ediciones limitadas, ¿o no? ¿Sí? Las he visto, edición limitada en un... No, ah, es para pocos, es exclusivo, y es más caro, y muchas veces terminamos pagando. ¿Sí? Dependiendo del cliente, puede llegar a ser algo importante. Prueba social. Otros que son referentes en esto, que saben de esto, que tienen una posición de liderazgo en esto, eligen esta óptica, eligen estos modelos, eligen este servicio. Entonces, eso hace que creo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque mi amiga Luciana, que usa lentes desde que nació, me dijo tal cosa. O compren tal lado. ¿Sí? Pueden ir a los nano influencers, que son estas personas de cercanía de cada uno de los clientes, o pueden ir a personalidades. Reciprocidad. Démosle algo al cliente para que el cliente quiera volver, para que el cliente nos lo quiera, entre comillas, devolver. ¿Sí? Vamos a ir acá, porque acá me dieron un descuento. Vamos a ir acá, porque acá me regalaron el líquido. Vamos a ir acá, porque bla, bla, bla. Tendemos a devolver algo que el otro me dio o que hizo por mí. Siempre que esto sea un diferencial, por supuesto, ¿no? No es algo que hacen todos. Y también el último, que es el principio de urgencia. Tiempo limitado. ¿Sí? No cantidad limitada, sino ahora tiempo limitado. Despierten el deseo primitivo del cliente de que si lo compra hoy es mejor que si lo compra la semana que viene. ¿Recuerdan en algún momento de elecciones que muchos salimos a comprar cosas que pensamos que después no iba a haber o que iban a salir mucho más caras? ¿Se acuerdan? Algunas fueron más caras y no. Recuerdo que en ese momento había unos que compraron zapatillas, otros compraron lentes, otros compraron perfume. ¿Sí? El que podía compraba algo por miedo a después no poder acceder a eso. Ahí se había despertado, por otros motivos, el principio de urgencia.
El es ahora, ¿sí? Y en la cabecita del consumidor o del cliente está esto es ahora o nunca, ¿sí? Porque después no sé si voy a poder acceder a esto, si va a venir esto, si va a... ¿sí? Entonces, despierten, perdón, o aceleran el principio de urgencia. Todo esto siempre con información real, siempre honesto y auténtico, ¿sí? Porque a mí sí me despierta el principio de urgencia, lo compro, pero después me doy cuenta que no, y paso de ser promotora de ustedes a ser detractor. No, me dijeron que a esto lo podía solo hoy y después en realidad lo tiene todo. Siempre, siempre eso tiene que ser real. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, gente? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna agregado, algo que alguien quiera sumar? ¿No? Eso sería que no. Bueno, próximo encuentro vamos a seguir trabajando y ahí sí vamos a construir formularios y demás para la parte de la experiencia. Vamos a aprender a medirlo y vamos a aterrizarlo a lo práctico. Pero ya vayan pensando con qué datos cuentan como salida, analícenlo, y qué querrían ir a medir. Porque esto no tampoco se trata de hacer encuesta por encuesta. Traten de pensar qué querrían medir y para qué. ¿Sí? ¿Qué querrían medir y para qué? ¿Sí? Gente querida, entonces, hasta aquí estamos hoy. Nos vemos en el último encuentro el jueves próximo, el 17. Yo les voy a mandar a las chicas de la cámara las diapositivas que tienen, la del primer encuentro, la del segundo encuentro y la de este encuentro. ¿Sí? En algunas diapositivas hay como gráficos, hay algunas infografías que les hice por si las quieren imprimir y tenerlas a mano en las ópticas, ¿sí? Como para que la tengan ahí a mano, que resumen un poco lo que fuimos viendo. Ahí tienen el material de consulta y también les voy a estar pasando a través de la cámara el enlace de la grabación para que el que quiera repasarla o verla con alguno de sus colaboradores y demás, lo pueda hacer. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, genial, espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haberse conectado en pleno receso invernal. ¿Sí? Les agradezco muchísimo la participación, la buena onda. Y nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Les mando un beso grande, que anden muy bien. Apliquen, apliquen, apliquen. Chao, chao, gracias. Que anden muy bien.